las calles empedradas de Veracruz, 1950, el nombre de doña Eulalia Montenegro se pronunciaba con respeto. A sus 60 años, la mujer de cabello cano recogido en un apretado moño era conocida por los mejores tamales de la región. Su pequeña casa de paredes encaladas y tejas rojas, ubicada en las afueras del pueblo, se distinguía por el perpetuo olor a masa cocida y especias que flotaba en el aire. El negocio familiar había comenzado décadas atrás, pero fue en los últimos 5 años cuando la fama de sus tamales se extendió más allá de Veracruz. No había fiesta patronal, boda o bautizo donde los tamales de doña Eulalia no fueran el plato principal. La gente hacía fila durante horas para conseguir una docena. El secreto está en la receta familiar, decía ella con una sonrisa enigmática que apenas elevaba las comisuras de sus labios gruesos. Sus manos, curtidas por años de trabajo, se movían con precisión mientras preparaba la masa y el relleno. Aquella tarde de noviembre, Javier Domínguez, recién llegado de Ciudad de México para trabajar como maestro en la escuela local, caminaba por el mercado cuando el aroma penetrante de los tamales atrajo su atención. Se acercó al puesto donde una fila de personas esperaba pacientemente. «Son los mejores tamales que probará en su vida, profesor», le dijo una mujer que esperaba en la fila. «Doña Eulalia tiene un don especial con la cocina». Intrigado, Javier se formó. Mientras avanzaba, observó a la anciana que servía los tamales. Había algo inquietante en sus ojos negros, profundos como pozos, que contrastaba con su sonrisa amable. Cuando finalmente llegó su turno, doña Eulalia lo observó con intensidad. «Usted no es de aquí», afirmó, no preguntó. «Llegué hace una semana. Soy el nuevo maestro de la escuela», respondió Javier. «Ah, el maestro. Bienvenido entonces». «Llévese estos, cortesía de la casa», dijo mientras le entregaba un paquete envuelto en hojas de plátano. «El sabor es inigualable». Javier agradeció el gesto y se alejó, sin notar la mirada calculadora que doña Eulalia le dirigió, ni cómo sus dedos nudosos acariciaban un medallón de plata que llevaba al cuello, donde guardaba un pequeño retrato familiar. Esa noche, en la pequeña vivienda que le habían asignado, Javier desenvolvió los tamales. El aroma era embriagador, diferente a cualquier comida que hubiera probado antes. Al dar el primer bocado, una explosión de sabores inundó su paladar. La carne era tierna, jugosa, con un sabor indescriptible que no pudo identificar. «Increíble», murmuró para sí mismo, sin saber que acababa de iniciar una conexión que cambiaría su vida para siempre. La fiesta patronal de San Andrés se acercaba, y con ella el incremento de pedidos para doña Eulalia. La anciana apenas dormía, dedicando días enteros a la preparación de los tamales que todos esperaban con ansias. Su sobrina Consuelo, una joven de 18 años, era su única ayudante. «Tía, ¿no deberíamos contratar a alguien más? Los pedidos son demasiados este año», sugirió Consuelo mientras amasaba. «Nadie más debe conocer nuestra receta», respondió doña Eulalia con firmeza. «Es nuestro legado, nuestra sangre». Javier se había convertido en cliente habitual. Cada viernes compraba media docena de tamales, fascinado por aquel sabor que no conseguía encontrar en ningún otro lugar. Durante sus visitas, intentaba entablar conversación con la anciana, intrigado por su historia. «¿Hace cuánto comenzó con este negocio, doña Eulalia?» «Desde que tengo memoria, profesor. Mi abuela me enseñó y a ella su madre. Es tradición familiar». «¿Y cuál es el secreto? ¿Alguna especia especial?» La sonrisa de doña Eulalia se tensó ligeramente. «El amor, profesor. Ponemos amor en cada tamal». En el pueblo, no todos compartían la admiración de Javier. El párroco, padre Tomás, nunca compraba los tamales de doña Eulalia y se persignaba discretamente cuando alguien mencionaba su nombre. «Hay algo oscuro en esa mujer», comentaba en voz baja a quienes querían escuchar.
Desde que comenzó a vender sus tamales, varias personas han desaparecido. Los rumores crecían silenciosamente. Se hablaba de viajeros que pasaban por el pueblo y nunca regresaban, de mendigos que desaparecían misteriosamente después de ser vistos cerca de la casa de doña Eulalia. Pero eran tiempos difíciles, y muchos preferían ignorar estos rumores antes que renunciar al placer de aquellos tamales. Una tarde, mientras Javier disfrutaba sus tamales en el parque central, el padre Tomás se sentó a su lado. Veo que ha caído bajo el hechizo de doña Eulalia, profesor. Sus tamales son excepcionales, padre. Nunca he probado nada igual. ¿Se ha preguntado por qué? Supongo que es una receta especial transmitida por generaciones. El padre Tomás bajó la voz. ¿Sabe que su casa era anteriormente un matadero y que su esposo desapareció hace 30 años sin dejar rastro? Javier frunció el ceño. Con todo respeto, padre, eso suena a superstición. Quizás, pero desde que ella comenzó su negocio, han desaparecido 15 personas. Extraños, principalmente. Gente sin familia en el pueblo. Coincidencias, respondió Javier, aunque una sensación inquietante comenzó a formarse en su estómago. ¿Y ha notado que nunca vende sus tamales durante la Cuaresma? ¿O que durante esas semanas nadie desaparece? Javier guardó silencio, recordando el sabor único de la carne, imposible de identificar. Le sugiero que tenga cuidado, profesor. La curiosidad puede ser peligrosa en este pueblo. El padre Tomás se levantó y se alejó, dejando a Javier con los tamales a medio comer y una sombra de duda que empezaba a crecer. Diciembre llegó con vientos fríos y cielos despejados. Las fiestas decembrinas significaban más trabajo para doña Eulalia, cuyos tamales eran imprescindibles en las posadas y celebraciones. Javier, intrigado por las palabras del padre Tomás, comenzó a prestar más atención a los detalles que antes había pasado por alto. Notó que doña Eulalia seleccionaba cuidadosamente a quien vendía sus tamales. Cuando llegaban forasteros al pueblo, los observaba con especial interés. Si estaban solos, sin compañía, solía invitarlos a probar sus tamales e incluso les ofrecía hospedaje. Una tarde, mientras calificaba trabajos en la escuela, Javier escuchó una conversación entre dos madres que esperaban a sus hijos. ¿Supiste que el vendedor ambulante que llegó la semana pasada ya no está? ¿El que vendía telas de Oaxaca? Pensé que se había marchado. Doña Eulalia le ofreció quedarse en el cuarto trasero de su casa. Dijo que hoy saldría hacia Xalapa, pero dejó todas sus cosas. Javier sintió un escalofrío. Recordaba al vendedor, un hombre delgado de unos 40 años que había llegado solo al pueblo. Lo había visto conversar animadamente con doña Eulalia en el mercado. Esa noche, impulsado por una mezcla de curiosidad y aprensión, Javier decidió caminar hasta la casa de doña Eulalia. A diferencia de otras ocasiones en que las luces permanecían encendidas hasta tarde, la vivienda estaba completamente a oscuras, exceptuando un débil resplandor que provenía de lo que parecía ser una construcción anexa. Se acercó con cautela, pisando suavemente para no hacer ruido. Al llegar a la parte trasera, descubrió que el resplandor provenía de un cobertizo separado de la casa principal. La puerta estaba entreabierta y por la rendija se filtraba una luz amarillenta. Conteniendo la respiración, Javier se asomó. Lo que vio lo dejó paralizado. Doña Eulalia y Consuelo, vestidas con delantales manchados de un líquido oscuro, se afanaban sobre una mesa de madera donde yacía algo grande cubierto con una sábana. Solo se distinguía lo que parecía ser un pie humano asomando por un extremo. El corazón de Javier latía con tanta fuerza que temía ser descubierto solo por ese sonido. Con manos temblorosas sacó el pequeño cuaderno que siempre llevaba consigo y anotó rápidamente lo que estaba viendo. Mientras lo hacía, doña Eulalia levantó la vista, como si hubiera percibido su presencia. Javier se apartó justo a tiempo. Regresó a su casa con el estómago revuelto y la mente en caos.
Repasó mentalmente todas las desapariciones de las que había oído hablar desde su llegada. El vendedor ambulante, un jornalero que buscaba trabajo, una mujer que viajaba sola hacia Ciudad de México. Todos habían probado los tamales de doña Eulalia antes de desaparecer. A la mañana siguiente, Javier fue directamente a la comisaría. El oficial López, un hombre corpulento con bigote espeso, escuchó su relato con expresión impasible. «Está acusando a doña Eulalia de asesinar personas para hacer sus tamales, profesor». Dicho en voz alta, la acusación sonaba absurda. «Estoy diciendo que vi algo sospechoso y que coincide con las desapariciones. Doña Eulalia es una institución en este pueblo. Su familia ha vivido aquí por generaciones. ¿Y no le parece extraño que haya tantas desapariciones?» El oficial López se reclinó en su silla. «Somos un pueblo de paso, profesor. La gente viene y va. No tenemos recursos para investigar cada vez que alguien decide continuar su camino sin despedirse». Javier comprendió que no obtendría ayuda de la policía local. Al salir de la comisaría, notó que varias personas lo observaban con expresiones hostiles. La noticia de su visita se había esparcido rápidamente. Esa tarde, al regresar a casa, encontró un paquete en su puerta. Al abrirlo, descubrió un tamal envuelto en hoja de plátano. Junto a él, una nota escrita con letra temblorosa. «Para el profesor curioso, con cariño, doña Eulalia». Javier dejó caer el paquete, horrorizado. El mensaje era claro. Ella sabía que él sospechaba. Tras el inquietante regalo, Javier decidió investigar por su cuenta. Acudió a la biblioteca municipal, donde, enterrado entre periódicos antiguos, encontró un artículo de 1920 que hablaba sobre la misteriosa desaparición del esposo de Eulalia Montenegro. Según los vecinos, la pareja había tenido una fuerte discusión la noche anterior. Días después, Eulalia comenzó a vender tamales en el mercado local. «La receta es un secreto familiar», declaraba ella en el artículo. «Mi abuela me la enseñó cuando era niña». Javier continuó su investigación. Descubrió que la abuela de doña Eulalia había sido acusada de brujería en su pueblo natal antes de establecerse en Veracruz. También encontró registros de desapariciones que coincidían con las fechas en que doña Eulalia comenzó a vender sus tamales en diferentes festividades. Mientras tanto, en el pueblo, Javier notó que la actitud hacia él había cambiado. Los padres de sus alumnos lo miraban con recelo, y algunos incluso habían dejado de enviar a sus hijos a la escuela. La influencia de doña Eulalia era mayor de lo que había imaginado. Una noche, mientras regresaba a casa, Consuelo lo interceptó en una calle oscura. «Profesor, tenga cuidado», susurró con urgencia. «Mi tía sabe que usted sospecha». «¿Es cierto, Consuelo? Los tamales...» La joven miró nerviosamente a ambos lados antes de continuar. «La receta ha estado en nuestra familia por generaciones. Mi tía dice que la carne especial es lo que da el sabor único». «¿Qué carne es?». Consuelo palideció. «No puedo decirlo. Me mataría si supiera que estoy hablando con usted. Solo puedo advertirle que se vaya del pueblo antes de la fiesta patronal. Cada año, para esa fecha, necesitamos ingredientes frescos». Antes de que Javier pudiera preguntar más, la joven se alejó corriendo, perdiéndose entre las sombras. Al día siguiente, Javier fue convocado a la oficina del alcalde. Don Federico Guzmán, un hombre robusto que sudaba profusamente a pesar del clima fresco, lo recibió con expresión grave. «Profesor Domínguez, han llegado a mis oídos rumores preocupantes. Se dice que usted está difamando a una ciudadana respetable». «Solo estoy haciendo preguntas, don Federico. Hay demasiadas coincidencias inquietantes». «Las habladurías pueden arruinar reputaciones, profesor, y la reputación de doña Eulalia es impecable en este pueblo». «¿Y qué hay de las personas desaparecidas?». El alcalde se removió incómodo en su silla. «Como le habrá dicho el oficial López, somos un pueblo de paso. No podemos controlar quién decide marcharse sin avisar.
¿Y no le parece sospechoso que tantos desaparezcan después de probar los tamales de doña Eulalia? «Suficiente», exclamó el alcalde golpeando el escritorio. «No toleraré estas acusaciones infundadas. Le sugiero que se concentre en su trabajo como maestro o considere buscar empleo en otro lugar». Javier salió de la oficina con la certeza de que todo el pueblo protegía a doña Eulalia. Por miedo, por complicidad o simplemente por el placer de sus tamales. Esa noche decidió que necesitaba pruebas concretas. Esperó a que el pueblo se sumiera en la oscuridad y se dirigió sigilosamente hacia la casa de doña Eulalia. La luna llena iluminaba su camino, proyectando sombras alargadas que parecían dedos intentando atraparlo. Al llegar, comprobó que la casa estaba a oscuras. Con cautela, se acercó al cobertizo trasero. La puerta estaba cerrada con un candado, pero una de las ventanas estaba ligeramente abierta. Javier se asomó y, usando la linterna que había llevado, iluminó el interior. Lo que vio le heló la sangre. Colgados de ganchos metálicos, varios trozos de carne se secaban. En una mesa, instrumentos de carnicería perfectamente alineados. Y en una esquina, varias prendas de vestir que reconoció como pertenecientes al vendedor ambulante desaparecido. Mientras intentaba procesar la escena, sintió un golpe contundente en la nuca. Antes de perder el conocimiento, escuchó la voz de doña Eulalia. «Siempre tan curioso, profesor. Será un ingrediente excelente para los tamales de la fiesta patronal». Cuando Javier recuperó la conciencia, se encontraba en un sótano húmedo y mal iluminado. Sus manos y pies estaban atados a una silla de madera. El olor a humedad se mezclaba con otro más penetrante que no logró identificar de inmediato. Frente a él, sentada en un taburete, doña Eulalia lo observaba con una calma inquietante. A su lado, Consuelo permanecía de pie, con la mirada fija en el suelo. «Al fin despierta, profesor. Empezaba a preocuparme», dijo doña Eulalia con naturalidad, como si estuvieran teniendo una conversación casual. «¿Qué es esto? ¿Por qué me tiene aquí?», preguntó Javier, intentando mantener la calma a pesar del terror que sentía. Doña Eulalia sonrió, mostrando sus dientes amarillentos. «Usted ha sido muy entrometido, profesor. Demasiadas preguntas, demasiadas investigaciones. No podíamos permitir que continuara. La gente sabrá que he desaparecido. Me buscarán». La anciana soltó una risita que sonó como el crujir de hojas secas. «¿Cómo buscaron al vendedor ambulante o al jornalero? En este pueblo, profesor, las desapariciones son convenientes para muchos». Javier miró a Consuelo, buscando algún signo de compasión. «Tú me advertiste, me dijiste que tuviera cuidado». La joven levantó la vista y Javier vio lágrimas contenidas en sus ojos. «Lo siento, profesor. Es la tradición familiar. No puedo ir contra ella». Doña Eulalia se levantó y caminó hasta una estantería donde reposaban varios frascos con hierbas y polvos de distintos colores. «¿Sabe por qué mis tamales son tan especiales, profesor? La receta ha estado en nuestra familia por generaciones. Mi abuela la trajo de España, aunque allí la usaban para preparar embutidos, no tamales. Con movimientos metódicos, comenzó a mezclar algunas hierbas en un mortero. El secreto está en la carne, por supuesto. Debe ser fresca, tierna, y sobre todo debe provenir de alguien que haya probado nuestros tamales anteriormente». Javier sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Está diciendo que mis tamales contienen carne humana?» «Sí», completó doña Eulalia con naturalidad. «No todos, por supuesto. Sería demasiado notorio. Solo algunos. Los especiales que preparamos para las fiestas importantes». Es monstruoso», logró articular Javier. «Es tradición», corrigió la anciana. «Mi abuela decía que la carne humana preparada correctamente tiene propiedades especiales. Alarga la vida, mantiene la juventud». «Usted no parece precisamente joven», espetó Javier, intentando ganar tiempo mientras buscaba alguna forma de escapar.
Doña Eulalia sonrió ampliamente. Tengo 97 años, profesor. ¿Cuántos me calcularía usted? Javier la miró atónito. Era imposible que aquella mujer tuviera casi un siglo de vida. No lo creo. No tiene que creerme. Pronto será parte de nuestra tradición. Su carne, mezclada con las especias adecuadas, proporcionará a otros los beneficios que yo he disfrutado durante décadas. Mientras hablaba, doña Eulalia sacó un cuchillo largo y brillante de un cajón. Lo examinó con ojo crítico, comprobando su filo. Normalmente dejo que se marinen durante un día completo, pero la fiesta patronal es mañana y no tenemos tanto tiempo. Consuelo se acercó con un cuenco de barro lleno de un líquido oscuro. Esto adormecerá su carne, profesor. Hará que sea más tierna y jugosa cuando la cocinemos. Javier intentó liberarse, pero las ataduras eran demasiado fuertes. El sudor frío recorría su espalda mientras veía a doña Eulalia acercarse con el cuchillo en una mano y el cuenco en la otra. «Por favor, no lo hagan», suplicó. «No se preocupe, profesor. Será parte de algo más grande que usted mismo. Su esencia vivirá en cada persona que pruebe nuestros tamales». Doña Eulalia acercó el cuenco a los labios de Javier. Él apretó la boca, negándose a beber. La anciana hizo un gesto a Consuelo, quien se acercó y, con sorprendente fuerza, le pellizcó la nariz, obligándolo a abrir la boca para respirar. Doña Eulalia aprovechó para verter el líquido en su garganta. El sabor era amargo, con un regusto metálico que le recordó al de los tamales que tanto había disfrutado. La horrible ironía de la situación no escapó a su mente mientras sentía cómo sus extremidades comenzaban a entumecerse. «Descanse, profesor», susurró doña Eulalia. «Mañana será un día importante para ambos». Lo último que vio Javier antes de que la oscuridad lo envolviera fue el rostro de Consuelo, con una expresión que mezclaba culpa y resignación. Javier despertó sobresaltado, desorientado. Le tomó unos segundos recordar dónde estaba y el horror de su situación. Seguía atado a la silla, pero ahora estaba solo en el sótano. Un débil rayo de luz se filtraba por una pequeña ventana cerca del techo, indicando que ya era de día. Intentó moverse, pero las ataduras seguían firmes. La droga que le habían dado parecía haber pasado su efecto, pero le había dejado una sensación de pesadez en todo el cuerpo. Mientras evaluaba sus posibilidades de escape, escuchó el crujir de la puerta al abrirse. Consuelo entró silenciosamente, mirando nerviosa hacia atrás, como asegurándose de que nadie la seguía. Llevaba un vaso de agua y un trozo de pan. «Rápido, debe comer algo», susurró acercándose a él. «¿Para qué? ¿Para estar más sabroso cuando me cocinen?», respondió Javier con amargura. Consuelo lo miró con intensidad. «No quiero ser parte de esto, profesor. Nunca lo quise. Pero mi tía, ella tiene un poder sobre todos en el pueblo. Incluso el alcalde y el oficial López han participado en sus festines. ¿Todo el pueblo lo sabe? No todos, solo los principales. Los que han probado los tamales especiales están bajo su influencia de alguna manera. Es como si les hubiera lavado el cerebro». Mientras hablaba, Consuelo comenzó a aflojar las ataduras de Javier. «¿Qué haces?», preguntó él, sin atreverse a creer en su buena suerte. «Ayudándolo a escapar. Mi tía ha salido a entregar un pedido en el pueblo. Volverá en 1 hora. Es nuestra única oportunidad. ¿Por qué me ayudas ahora? Tú también participaste en esto». Consuelo bajó la mirada, avergonzada. «Nunca participé directamente. Solo ayudaba con la preparación, pero nunca maté a nadie, y después de ver cómo trataba de ayudar a las personas, de hacer preguntas que nadie más se atrevía a hacer, no puedo permitir que se convierta en otro ingrediente». Terminó de desatar las cuerdas. Javier se frotó las muñecas, intentando recuperar la circulación. «Debemos irnos ya», insistió Consuelo. «Pero antes, hay algo que debe ver». Lo guió a través de un estrecho pasillo hasta una habitación contigua. Al abrir la puerta, Javier tuvo que contener un grito de horror.
En la pared colgaban docenas de fotografías enmarcadas. Rostros de hombres y mujeres de diferentes épocas, todos con la misma expresión serena, como si hubieran sido fotografiados sin saber lo que les esperaba. «Son ellos», explicó Consuelo, «los ingredientes especiales. Mi tía guarda un recuerdo de cada uno». Javier recorrió con la mirada las fotografías, reconociendo al vendedor ambulante y al jornalero entre los más recientes. «Es monstruoso. ¿Cuántos años lleva haciendo esto?» «Más de los que puedo contar. Algunos de estos retratos son de principios de siglo». En el centro de la pared, en un marco más elaborado, estaba el retrato de un hombre de aspecto distinguido, con bigote y traje oscuro. «¿Quién es?», preguntó Javier. «Mi tío abuelo, el esposo de doña Eulalia, fue el primero». Javier sintió náuseas. Junto a las fotografías había un viejo libro de aspecto gastado, con tapas de cuero oscuro. «¿Y ese libro?» «El libro de recetas. Contiene todos los secretos de mi tía, incluyendo las hierbas que usa para controlar a quienes comen sus tamales especiales». Javier tomó el libro y lo hojeó rápidamente. Estaba escrito en una mezcla de español antiguo y lo que parecían ser frases en latín. Había diagramas detallados de cuerpos humanos, con anotaciones sobre qué partes eran más adecuadas para diferentes preparaciones. «Debemos llevarnos esto», dijo, guardando el libro dentro de su camisa. «Es la prueba que necesitamos». Consuelo asintió, aunque su expresión revelaba dudas. «No será fácil convencer a nadie. Los principales del pueblo están todos involucrados, y el resto está demasiado asustado para hacer algo. Entonces iremos directamente a las autoridades estatales. Esto es demasiado grande para ocultarlo». Cuando se disponían a salir, escucharon el inconfundible sonido de la puerta principal abriéndose. Consuelo palideció. «Ha vuelto antes de tiempo», susurró. «Rápido, por aquí». Lo condujo hacia otra puerta que daba a unas escaleras estrechas. Subieron en silencio, llegando a lo que parecía ser la cocina. El olor a especias y masa de tamal impregnaba el aire. En una gran mesa de madera, docenas de tamales ya preparados esperaban ser cocidos. «La puerta trasera», indicó Consuelo. Mientras se dirigían hacia ella, escucharon la voz de doña Eulalia llamando desde el sótano. «¡Consuelo! ¿Dónde estás, niña? ¿Has alimentado a nuestro invitado?» Apresuraron el paso, pero justo cuando alcanzaban la puerta, ésta se abrió desde fuera. El oficial López entró, sorprendiéndose al encontrarlos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, llevando instintivamente la mano a su pistola. «Oficial, gracias a Dios», exclamó Javier. «Esta mujer y su tía son asesinas. Han estado matando personas para hacer sus tamales». El oficial López lo miró impasible, luego dirigió su mirada a Consuelo. «Doña Eulalia, ¿sabe que lo has soltado?». El corazón de Javier se hundió. El oficial estaba involucrado, tal como Consuelo había dicho. «Por favor, oficial», suplicó Consuelo. «Esto tiene que terminar. Han sido demasiadas muertes». El oficial López pareció considerar sus palabras. Por un momento, Javier creyó ver un atisbo de duda en sus ojos. Pero entonces, la voz de doña Eulalia resonó desde la entrada de la cocina. «Vaya, vaya, qué reunión tan inesperada». Doña Eulalia avanzó hacia ellos con paso firme, su figura menuda proyectando una sombra desproporcionadamente grande en la pared de la cocina. A pesar de su edad, se movía con la agilidad de alguien décadas más joven. Sus ojos, negros y penetrantes, se fijaron en el libro que Javier ocultaba bajo su camisa. «Veo que ha encontrado mi libro de recetas, profesor. Un texto muy valioso. Ha estado en mi familia por generaciones». «Es un libro de atrocidades», respondió Javier, sacándolo y sosteniéndolo como si fuera un escudo. «Prueba todos los asesinatos que ha cometido». Doña Eulalia soltó una risita. «¿Asesinatos? Prefiero llamarlos sacrificios necesarios».
Cada persona que ha contribuido a mis recetas ha servido a un propósito mayor. El oficial López permanecía en silencio, su mano aún cerca de la pistola, pero sin decidirse a intervenir. «¿Y usted lo permite?», le increpó Javier. «¿Un oficial de la ley cómplice de asesinatos? El oficial López entiende los beneficios de nuestra colaboración», respondió doña Eulalia. «¿No es así, oficial?». López asintió lentamente, aunque Javier notó que evitaba mirar directamente a la anciana. «Los tamales especiales de doña Eulalia han mantenido la paz en este pueblo durante décadas», dijo el oficial con voz monótona, como si recitara un discurso ensayado. «Algunos sacrificios son necesarios para el bien común». «¿Sacrificios? Son personas inocentes», exclamó Javier indignado. «¿Cómo pueden justificar algo así?». Doña Eulalia se acercó a la mesa donde reposaban los tamales preparados. Acarició uno de ellos con sus dedos nudosos como si fuera un objeto precioso. «Este pueblo era pobre y miserable antes de que mis tamales lo pusieran en el mapa», dijo con voz suave pero firme. «Ahora vienen visitantes de todo México. El comercio florece, las familias prosperan, todo gracias a mí». «A costa de vidas humanas», rebatió Javier. «Vidas que nadie extraña», respondió ella con frialdad. «Forasteros, vagabundos, gente sin raíces ni familia, nadie los busca cuando desaparecen». Consuelo, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Tía, esto tiene que terminar, ya no puedo ser parte de esto». Doña Eulalia la miró con una mezcla de decepción y lástima. «Siempre has sido débil, Consuelo, igual que tu madre. Ella también quiso detenerme. ¿Recuerdas lo que le pasó?». El rostro de Consuelo palideció. «Me dijiste que murió de fiebre». Y así fue. Después de probar mis tamales especiales, con un ingrediente muy particular. Consuelo se tambaleó, horrorizada ante la revelación. «Mataste a mi madre, tu propia hermana. Amenazaba nuestra tradición, igual que tú ahora». El oficial López parecía cada vez más incómodo. Javier notó cómo el sudor perlaba su frente y cómo su mirada iba de doña Eulalia al libro de recetas con creciente inquietud. «Oficial», dijo Javier, intentando una nueva estrategia, «¿sabe lo que contienen realmente los tamales que ha estado comiendo durante años? ¿Nunca se preguntó por qué tienen ese sabor tan especial?». Una sombra de duda cruzó el rostro del policía. «Son los condimentos», respondió, pero sin convicción. «Las especias secretas». «Es carne humana», afirmó Javier con firmeza. «Ha estado comiendo personas durante años, y según este libro, los tamales también contienen hierbas que afectan la mente, que crean una especie de adicción y control mental». López miró a doña Eulalia, buscando una negación que no llegó. «¿Es cierto?», preguntó con voz temblorosa. La anciana sonrió enigmáticamente. «Los ingredientes especiales son necesarios para los efectos especiales, oficial. Usted ha disfrutado de buena salud, vigor renovado y una posición respetada en el pueblo. Todo gracias a mis tamales». El oficial López pareció procesar lentamente esta información. Su rostro pasó de la incredulidad al horror y finalmente a la ira. «¿Me has estado envenenando, controlando, guiando?», corrigió doña Eulalia, «para beneficio mutuo». En un movimiento sorprendentemente rápido para su corpulencia, López desenfundó su pistola y apuntó a la anciana. «Se acabó, doña Eulalia. Esto ha llegado demasiado lejos». La mujer no pareció inmutarse ante el arma. «Piense bien lo que hace, oficial. Sin mis tamales volverá a ser el hombre débil y enfermizo que era antes. Además, usted también ha participado. Sus manos están tan manchadas como las mías». La duda apareció nuevamente en el rostro de López. Javier aprovechó el momento para intervenir. «Todavía puede hacer lo correcto, oficial. Ayúdenos a detener esto». López respiró profundamente, su mano ligeramente temblorosa mientras sostenía el arma. «Todos a la comisaría», ordenó finalmente. «Esto lo resolverán las autoridades estatales».
Una sonrisa siniestra se dibujó en el rostro de doña Eulalia. ¿De verdad cree que puede detenerme? ¿A mí, que he sobrevivido casi un siglo alimentándome del poder que me otorgan mis sacrificios? Con una velocidad impensable para alguien de su edad, la anciana tomó un puñado de polvo de un frasco cercano y lo sopló hacia el rostro del oficial. López inhaló involuntariamente y, casi al instante, sus ojos se nublaron. Bajó el arma lentamente. «Oficial, ¿se encuentra bien?», preguntó Javier, alarmado. López no respondió. Parecía estar en trance, su mirada perdida en algún punto indeterminado. «El oficial está ocupado ahora», dijo doña Eulalia con calma. «Está recordando todos los beneficios que le han traído mis tamales, la fuerza, la energía, el respeto del pueblo». Se volvió hacia Javier y Consuelo. «En cuanto a ustedes dos, me temo que se han convertido en un problema demasiado grande, pero no se preocupen, serán parte de algo importante. Los tamales para la fiesta patronal de este año serán recordados por generaciones». El tiempo parecía haberse detenido en aquella cocina impregnada del aroma de especias y muerte. El oficial López permanecía inmóvil, con la mirada vacía, y el arma colgando flácidamente de su mano. Doña Eulalia, satisfecha con el efecto de su polvo, se acercó a un armario y extrajo un cuchillo de carnicero, grande y bien afilado. «Primero el profesor», decidió, acercándose a Javier. «Siempre he encontrado que los hombres educados tienen una carne particularmente sabrosa. Debe ser todo ese ejercicio mental». Javier retrocedió hasta chocar contra la pared. No había escapatoria. Consuelo, aprovechando que su tía estaba concentrada en Javier, se movió sigilosamente hacia la mesa donde reposaban los tamales ya preparados. «No se resista, profesor», continuó doña Eulalia, balanceando el cuchillo. «Le prometo que será rápido. Y piense en cuánta alegría proporcionará a los comensales de la fiesta patronal». Cuando la anciana estaba a solo un paso de distancia, Consuelo actuó. Con un movimiento rápido, tomó una olla de agua hirviendo que estaba en el fogón y la arrojó hacia su tía. Doña Eulalia gritó de dolor cuando el líquido ardiente la alcanzó, soltando el cuchillo y llevándose las manos a la cara. «¡Corra, profesor!», gritó Consuelo, tomando el libro de recetas que había caído al suelo durante la conmoción. No necesitó que se lo dijeran dos veces. Javier esquivó a la anciana que se retorcía de dolor y al oficial que seguía en trance, y corrió hacia la puerta. Consuelo lo siguió de cerca. Salieron a la calle justo cuando comenzaba a atardecer. El pueblo se preparaba para la fiesta patronal. Algunos vecinos colocaban farolillos y guirnaldas en las fachadas de sus casas. Nadie prestó especial atención a Javier y Consuelo mientras corrían calle abajo. «¿A dónde vamos?», preguntó Javier entre jadeos. «A la estación de autobuses», respondió Consuelo. «Hay uno que sale para Ciudad de México en 20 minutos. Es nuestra única oportunidad de escapar. Pero debemos alertar a alguien. No podemos dejar que siga matando personas». «¿A quién?». «Al alcalde, al padre Tomás. Todos están bajo su influencia. Los que no han comido sus tamales especiales están demasiado asustados para hablar». Mientras corrían, escucharon gritos a sus espaldas. Al girar la cabeza vieron a doña Eulalia en medio de la calle, señalándolos. A su lado, el oficial López había recuperado la conciencia y ahora los perseguía, pistola en mano. «¡Deténganse en nombre de la ley!», gritaba López. Los pocos transeúntes observaban la escena con curiosidad, pero nadie intervino. Algunos incluso parecían dispuestos a unirse a la persecución. «Por aquí», indicó Consuelo, tirando de la manga de Javier para guiarlo por un callejón estrecho. Serpentearon por las callejuelas del pueblo, aprovechando que Consuelo conocía cada rincón. Detrás de ellos podían escuchar los gritos del oficial y ocasionalmente los de doña Eulalia, cuya voz chirriante ordenaba a los vecinos que los detuvieran.
Finalmente, exhaustos y sin aliento, llegaron a la pequeña estación de autobuses. Un viejo vehículo con destino a Ciudad de México estaba a punto de partir. «¡Espere!», gritó Javier al conductor, que ya cerraba las puertas. El hombre, un anciano de aspecto bonachón, los miró con curiosidad. «Últimos pasajeros», dijo, abriendo nuevamente las puertas. «Dense prisa». Javier y Consuelo subieron apresuradamente, pagando sus boletos con las pocas monedas que llevaban encima. Se sentaron en los últimos asientos, agachándose para no ser vistos desde fuera. El autobús arrancó justo cuando el oficial López llegaba a la estación, seguido por varios hombres del pueblo. Desde la ventanilla trasera, Javier vio cómo el oficial gesticulaba furiosamente, pero el conductor no se detuvo. «Lo logramos», suspiró Consuelo, aferrando el libro de recetas contra su pecho. Javier asintió, aunque no estaba tan seguro. Habían escapado del pueblo, pero ¿por cuánto tiempo estarían a salvo? Doña Eulalia parecía tener recursos insospechados y una influencia que iba más allá de lo normal. «Debemos llevar este libro a las autoridades en la capital», dijo. «Es la única prueba que tenemos». «No nos creerán», respondió Consuelo con amargura. «Pensarán que es una historia descabellada. Entonces buscaremos a alguien que nos crea. Un periodista quizás. Alguien que pueda investigar y exponer la verdad». El autobús avanzaba por la carretera, alejándose del pueblo que ahora se veía como un conjunto de luces difusas en la distancia. La noche había caído completamente, y la luna llena iluminaba el paisaje con su luz plateada. «No es la primera vez que alguien intenta detenerla», dijo Consuelo después de un largo silencio. «Otros lo intentaron antes. Mi madre, algunos forasteros que descubrieron la verdad. Todos terminaron en sus tamales». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Esta vez será diferente», afirmó, intentando sonar más convencido de lo que realmente estaba. «Tenemos el libro, y estamos lejos de su alcance». Consuelo no respondió. Su mirada estaba fija en la oscuridad del exterior, como si esperara ver a su tía emergiendo de las sombras en cualquier momento. El autobús continuó su camino hacia Ciudad de México, llevando consigo a dos fugitivos y un libro macabro que contenía secretos que nunca deberían haber sido descubiertos. Ciudad de México los recibió con su caótico bullicio matutino. Después de un viaje agotador, Javier y Consuelo descendieron del autobús en la terminal del norte, mezclándose con la multitud de viajeros y trabajadores que comenzaban su jornada. «Necesitamos un lugar seguro», dijo Javier, observando nerviosamente a su alrededor. Aunque estaban lejos de Veracruz, no podía evitar sentir que ojos invisibles los vigilaban. «Conozco a alguien», respondió Consuelo. «Mi prima Lucía vive aquí. Estudia en la UNAM. Podríamos quedarnos con ella mientras decidimos qué hacer». Tomaron un taxi hasta un modesto edificio de apartamentos en la colonia Roma. Lucía, una joven estudiante de historia, los recibió con sorpresa, pero sin hacer demasiadas preguntas cuando Consuelo le explicó vagamente que habían tenido problemas en el pueblo y necesitaban un lugar para quedarse. Una vez instalados en el pequeño apartamento, Javier extendió el libro de recetas sobre la mesa del comedor. Las páginas amarillentas estaban llenas de anotaciones meticulosas, dibujos anatómicos y fórmulas para preparaciones diversas. «Es increíble», murmuró, pasando las páginas con cuidado. «Algunas de estas recetas datan del siglo XVII. Parece que la tradición comenzó en España durante la Inquisición». Consuelo se acercó, observando por encima de su hombro. «Mi tía siempre hablaba de nuestra herencia española. Decía que nuestra familia tenía secretos que se remontaban a tiempos antiguos». Javier se detuvo en una página que contenía lo que parecía ser la receta principal de los tamales. Junto a las instrucciones de preparación,
Había notas sobre los efectos que producían en quienes los consumían. Aquí dice que la combinación de carne humana con ciertas hierbas crea un vínculo entre el consumidor y quien prepara la comida. Una especie de control mental que se fortalece con cada ingesta. Eso explicaría por qué tantas personas en el pueblo la protegen, comentó Consuelo. Han estado bajo su influencia durante años. Continuaron estudiando el libro durante horas, descubriendo horrores cada vez mayores. Había registros detallados de cada ingrediente especial, con fechas, nombres cuando se conocían y partes del cuerpo utilizadas. El esposo de doña Eulalia encabezaba la lista, seguido por docenas de nombres a lo largo de décadas. Según esto, algunos órganos tienen propiedades específicas, señaló Javier, leyendo una sección particularmente perturbadora. El corazón proporciona fuerza y longevidad, el cerebro, claridad mental, los ojos, capacidad para ver más allá de lo evidente. Es monstruoso, susurró Consuelo, apartándose del libro como si su mera proximidad pudiera contaminarla. Lucía, que había estado escuchando discretamente desde la puerta de la cocina, finalmente habló. ¿De qué están hablando? ¿Qué es ese libro? Javier y Consuelo intercambiaron miradas. No habían planeado involucrar a Lucía, pero quizás necesitaban un aliado que no estuviera conectado directamente con lo ocurrido en Veracruz. Es una larga historia, comenzó Javier, y probablemente no nos creerás. Para su sorpresa, Lucía escuchó todo su relato sin interrumpir. Cuando terminaron, permaneció en silencio durante unos minutos, procesando la información. Así que mi tía abuela es una asesina caníbal que hace tamales con carne humana y controla mentalmente a todo un pueblo, resumió finalmente. Y ustedes escaparon con su libro de recetas. Suena absurdo, lo sé, admitió Consuelo. Lucía se acercó a la mesa y examinó el libro. No es tan absurdo como crees. Estoy estudiando prácticas rituales prehispánicas y coloniales. Hay documentos históricos que hablan de rituales caníbales, tanto entre los indígenas como entre algunos cultos secretos españoles. La combinación de ambas tradiciones podría haber creado algo como esto. ¿Nos crees entonces?, preguntó Javier sorprendido. El libro parece auténtico y explicaría algunas cosas extrañas que siempre noté durante mis visitas al pueblo. Lucía les contó que años atrás había pasado un verano en Veracruz con su tía abuela. Había observado comportamientos extraños en los habitantes y cómo todos parecían obedecer implícitamente a doña Eulalia. También recordaba haber probado los famosos tamales, pero haberse sentido inexplicablemente enferma después, teniendo que guardar cama durante días. Mi madre nunca quiso que volviera, concluyó. Ahora entiendo por qué. Necesitamos llevar este libro a las autoridades, insistió Javier, o a la prensa. Alguien debe detener a doña Eulalia. No será fácil, advirtió Lucía. Una acusación así, sin pruebas físicas más allá de un libro antiguo, podrían tomarnos por locos. ¿Qué sugieres entonces?, preguntó Consuelo. Lucía reflexionó un momento. Tengo un profesor que se especializa en antropología forense. Quizás él pueda ayudarnos a analizar el libro, darle credibilidad científica, antes de acudir a las autoridades. Acordaron reunirse con el profesor al día siguiente. Esa noche, mientras Consuelo y Lucía dormían, Javier permaneció despierto, hojeando nuevamente el libro de recetas. En las últimas páginas encontró algo que había pasado por alto, una lista de nombres bajo el título Los elegidos. Eran apenas una docena y con horror descubrió que su propio nombre figuraba al final de la lista, añadido recientemente. ¿Qué significaba aquello? Doña Eulalia lo había marcado específicamente, ¿y quiénes eran los otros en la lista? Con un escalofrío, se dio cuenta de que algunos nombres tenían fechas anotadas al lado, posiblemente indicando cuándo habían sido utilizados. Al amanecer,
Cuando finalmente el cansancio lo venció, Javier tuvo un sueño perturbador. Se vio a sí mismo en la cocina de doña Eulalia, pero esta vez era él quien preparaba los tamales, mientras la anciana lo observaba con aprobación. Al despertar sobresaltado, tuvo la terrible sensación de que, de alguna manera, doña Eulalia sabía exactamente dónde estaban y qué planeaban hacer. Esto solo fue el inicio. La oscuridad se revelará en la segunda parte. Suscríbete para no quedar atrapado afuera.